Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Antes de empezar, quiero recordar a la gente que tienen una cita contigo. Sí, porque volvemos, el segundo trimestre de la charla en el Centro Cultural de la Malagueta, pues vuelven el 9 de abril, que es jueves, y bueno, vamos a hablar del símbolo que cumple 100 años en 2026, que es el año que estamos, que es el Hotel Miramar. Vamos a ir dando un paseo sentimental, arquitectónico, con un montón de anécdotas y, por supuesto, con fotografía antigua. Bueno, pues por esa historia de 100 años, desde que el 10 de febrero de 1926 abría sus puertas como Hotel Príncipe de Asturias, hasta ahora, que felizmente está recuperado para la ciudad con el uso original, ¿no? El de hotel. Entonces yo creo que era pertinente que una de las charlas, sobre todo del arranque del año, que estuviera más pegada a febrero, que fue el mes donde se abrió, bueno, pues que estuviera dedicada al Hotel Miramar, ¿no? Así que a la gente, si le apetece, si se quiere dar ese paseo sentimental, porque yo me di cuenta cuando publiqué el reportaje con motivo del centenario, que muchísima gente tiene recuerdos, ya no solo familiares, pero recuerdos muy cercanos y muy importantes, sí. Y te hablo de más allá de una boda, en el Hotel Miramar, en algunas de sus etapas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello me resultó muy, muy cercano, muy cálido. Digo, venga, pues vamos a hacer la charla del Hotel Miramar. Y nada, como digo, este jueves 9 de abril a las 7 de la tarde. Pues nada, os espero a todos en el Centro Cultural de la Malagueta. Recordad que hay que venir con un poquito de tiempo, que en la última por poco se queda gente fuera. Lo digo siempre, al final pudimos colocar más sillas, pero bueno, es importante que se venga con un poquito de tiempo. Además ya se ha cambiado la hora, ya va a ser de día, con lo cual ya no da tanta pereza con el frío y siendo de noche venir a una charla. Fue un momento para tomarte algo después de salir de la charla, está muy bien. Totalmente. No, pues de verdad que la gente vaya con tiempo, que ya sabemos que se llenan y que va a merecer mucho la pena. Y me gusta mucho, déjame decirlo también, que el propio hotel a día de hoy se está abriendo tanto al malagueño, no solo como propio hotel o como cafetería, por ejemplo, sino el hecho de todos los eventos que se organizan en el hotel. Está muy bien organizado. Sí, está muy bien organizado, allí, efectivamente. Y creo que hacen cosas muy, muy chulas. Así que está bien que se haya recuperado para la ciudad en el momento y de la forma en la que se ha recuperado. Hoy tenemos un podcast muy chulo porque uno de nuestros colaboradores, Víctor Heredia, publica un nuevo libro, y un libro que yo creo que le tiene especial cariño en el corazón porque está muy relacionado con Gaona. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Víctor, buenos días. Encantado de tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo ha ido esa Semana Santa? Bueno, bien, viendo las procesiones lo que se ha podido. Ya uno con cierta edad ya no se vuelve como... Ya te da un poquito más de pereza. ¿no? Claro, elige sus pasos. Ya elige, pero bueno, disfrutando, bueno, pues lo que... Muy intensa. Lo que se ha podido y bueno, pues ya cuando termina da pena, ¿no? Porque ya se empieza a pensar en la próxima, ¿verdad? Que tiene pero no te creas, en Málaga somos muy noveleros y ahora ya que ha terminado la Semana Santa ya estamos pensando en las chanclas y en la playa. Sí, totalmente. Pero es verdad que luego hay como cuando pasa la Semana Santa uno se queda un poquito como... Es tan intenso, ¿no? Hay mucha expectativa, es cierto. De vacío, ¿no? Sí. Pero bueno, ya acostumbrándonos a la rutina de nuevo. Bueno, Víctor tiene una relación, por supuesto, estrechísima con Gaona, porque fuiste estudiante del instituto. Alumno de allí. Alumno, exactamente. Y has hecho muchas investigaciones del propio instituto y, en concreto, en este libro, hablas del Quijote de Gaona, que vamos a explicar exactamente qué es, que es el título del libro también, para que la gente lo sepa y que sepa que es una cosa única que existe en Málaga y que quizás no es tan conocida como merece, pero que hoy vamos a hablar del tema. Pues sí, bueno, pues daros las gracias por esa oportunidad de hablar de este libro, ¿no? Que en este caso soy coautor, también con mi compañero y amigo Rafael Maldonado, ¿no? Que hemos compartido ese estudio de algo tan básico como unos azulejos, ¿no? Bueno, pues una colección de azulejos, un zócalo, que realmente un zócalo, bueno, el que conozca, las personas que conozcan el edificio del Instituto Vicente Espinel, el Gaona, en la calle de este nombre, pues es un antiguo edificio religioso de la congregación de San Felipe Neri, es del siglo XVIII, a su vez está compuesto por varias etapas, ¿no? Constructivas. Está el patio principal de columna, luego está el patio de la casa de Baltasar Guerrero, que es más antiguo, en fin, tiene diferentes partes, un edificio muy complejo y que es Instituto de Enseñanza Media desde 1846.
Y en la galería que rodea ese patio de columna, la primera planta, pues hay un unos tesoro. Zócalos, claro, un auténtico único tesoro. Pues es lo que estamos descubriendo, ¿no? Todavía, de hecho, acá ha aparecido este libro donde se reúne, yo creo, ya lo más importante, pero todavía se puede seguir estudiando, ¿no? Y se van descubriendo cosas de este zócalo, que bueno, pues un zócalo con piezas del Quijote, Eso ¿no? es. Con piezas con azulejos. Una serie de azulejos que va aplicando el Quijote, El Quijote que lo va contando. Claro, en un principio, estos azulejos del Quijote, de hecho, los podemos ver en muchos sitios. Porque haya viajado, se haya movido seguramente en la propia ciudad de Málaga, en varios portales sobre todo, pues lo encontramos el zócalo a la entrada y algunos tienen azulejos del Quijote. Estoy pensando en el Paseo de Reding, hay un edificio que se puede ver cuando uno pasa porque te la pone la reja abierta y mira y ve estos azulejos, un número, claro, limitado, y eso ocurre en Málaga y ocurre pues en muchas ciudades, sobre todo de Andalucía, pero no solo de Andalucía, donde podemos encontrar este tipo de zócalos, ¿no? Conformados por azulejos del Quijote, azulejos de Triana, sevillanos. Entonces, vamos a poner por ordenar y que la gente sepa exactamente de dónde vienen estos azulejos, cuál es la historia y sobre todo cuál es la importancia de este libro, que me va a permitir que dé los datos técnicos. Es un libro firmado, por supuesto, por Víctor Heredia y Rafael Maldonado, que está editado por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja. Se titula El Quijote del Gaona, una colección única de azulejos cervantinos. Yo, de verdad, desde aquí, no es porque Víctor sea nuestro colaborador y amigo, no es porque sea familia de Memoria Sur, pero es una auténtica joya. Una cosa absolutamente diferente, bien documentada, curiosa, que desvela una historia, y eso es lo que yo te quería preguntar, Víctor, para que la gente aterrice de que hacen una colección absolutamente fabulosa de azulejos hechos en Sevilla a partir de un centenario que ahora vas a contar tú, que hacen puestos en un instituto de Málaga, ¿no? Y que además probablemente sea la colección de azulejos más importante que se conserva, bueno, pues de este momento histórico. Sí, la más grande conocida, tanto por cantidad, que hay 801 en concreto, ahí ocupa una superficie de 144 metros cuadrados. Estamos hablando de más de 8.000 piezas. Claro, de esas 8.000 piezas, 800 son las que realmente son los azulejos, los demás pues son todos marcos, ¿no? Van diciendo molduras, ¿no? Pero bueno, solamente voy a dar un dato, una colección similar. Esta hemos dicho que tiene 800. La otra no llega en torno a 350, que se encuentra en la antigua estación de Alcázar de San Juan, que es donde antes se hacían transbordos con la vieja línea del ferrocarril a Madrid, ¿no? Pues en la estación de Alcázar de San Juan hay una colección mucho menor, pero también de los mismos tipos de azulejos, que la Junta de Castilla y La Mancha la declaró BIC. Es BIC. Solamente el zócalo de aquella. Y luego también hay otra colección, para que nos situemos, compuesta por 737, vinculada en este caso al padre de la patria andaluza, Blas Infante. Blas Infante era un apasionado del Quijote, y cuando se construye en Coria del Río, pues su residencia, su chalet, ¿no? Villa Alegría, pues compró un lote de más de 700 azulejos y lo instaló por toda la casa, hasta en los cuartos de baño. Ahí ya no me sale una frase para seguir en la historia del Quijote. ¿no? Y entonces la tiene por toda la casa, y bueno, el que visite por el Museo de la Autonomía Andaluza podrá ver, incluso allí han hecho con estos azulejos juegos de memoria, ahí, ¿verdad?, lo han utilizado, pero es verdad que esas colecciones que están protegidas, la de Alcázar de San Juan de manera específica y esta de Coria del Río por el edificio en sí, por su valor de cara a la autonomía andaluza, pues no alcanzan el volumen y sobre todo un aspecto que convierte a la de Málaga, el Instituto Gaona, le da un carácter singular. Y es que, claro, todos esos azulejos que os comentaba, esos zócalos, tanto pequeños como grandes, pues vemos que las piezas están colocadas de manera aleatoria, ¿no? Sí. Son escenas del Quijote, que las reconocemos rápidamente, la aventura de Alonso Quijano, pero van colocados al azar. Pero la colección de Málaga, eso fue la gran sorpresa cuando ya tanto Rafael como yo empezamos a investigarlo, descubrimos que estaban colocados en orden.
de manera que se puede leer. Claro, siguiendo el libro. Efectivamente. Se puede leer, ¿no? Se puede leer en zigzag y eso ya le da un carácter, ya sí que lo convierte realmente en única. En único, efectivamente. Hay que recordar, porque la gente se estará preguntando, bueno, ¿y por qué unos azulejos del Quijote? ¿Por qué en Sevilla? ¿Por qué de repente...? Bueno, pues recordar que a principios del siglo XX, ¿no? Pues que la figura de Miguel de Cervantes surge como un icono casi nacional, un icono que es reivindicado no solo en España, sino también en muchas partes de Latinoamérica, y ahí surge una idea de algunas fábricas de cerámica sevillanas, en concreto esta, de hacer series, de hacer colecciones vinculadas con Miguel de Cervantes y por supuesto con su obra cumbre del Quijote, ¿no? Entonces el valor del libro del que estamos hablando hoy también es porque relaciona cada uno de los azulejos, y así se hizo a principios del siglo XX cuando se fabricaron, con un libro que tuvo muchísima importancia también, que estaba hecho en 8 volúmenes, creo recordar, que se llama Quijote del Centenario, donde se cuenta el Quijote a partir de ilustraciones. Si no recuerdo mal, del pintor sevillano José Jiménez Aranda. Entonces, claro, esos azulejos son muy fieles porque están basados en esa colección espectacular de ilustraciones que cuentan el Quijote de manera visual. Entonces, el libro de Víctor y de Rafael tiene muchísimo valor porque a cada azulejo le corresponde una ilustración y se puede ver cómo el respeto por el trazado, por la escena, por los personajes es absolutamente fabuloso. Sí, así es. Como tú bien has dicho, hay un boom de la figura de Cervantes, del Quijote, a principios del siglo XX. Claro, era después del desastre del 98. Hacía falta ese símbolo. Hacía falta símbolos nacionales. Ese orgullo español, ¿no? Y ese orgullo, ¿cómo recuperarlo? Bueno, pues ya que no había poderío militar ni poderío político, pues el poderío cultural. Y ese poderío cultural se manifiesta en recuperar Cervantes y su personaje principal, el Quijote, como símbolo de España, de lo español, de la lengua española. De hecho, en las escuelas nacionales se implantará la lectura obligatoria del Quijote de 10 minutos diarios, o los exámenes de ingreso en bachillerato se hacían a partir de dictados extraídos del Quijote, y se popularizan los Quijotes escolares. Y ese boom de la figura del Quijote va a coincidir con el centenario de la publicación de la primera parte en 1905, y luego con la propia celebración de la segunda parte y de la muerte de Cervantes en 1916. Claro, eso coincide con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, que aquello también pues afectó a aquellas celebraciones que de hecho pues, en parte se suspendieron. Pero hay ese espíritu de recuperar la figura de Cervantes y su obra, porque además nos une con Hispanoamérica. Con lo cual, no olvidemos que además va a ser en Sevilla, esa exposición iberoamericana del 29. En 1916 se inaugura en el Parque de María Luisa la Glorieta Cervantina, también decorada ya con azulejos del Quijote, y esa glorieta va a la gente que va a Sevilla, le gustaba, y hay reproducciones en Chapultepec, en México, en el Distrito Federal, en Nueva York y en otros lugares, ¿no? Los azulejos del Quijote se ponen de moda, y además son las fábricas de Triana, entre ellas Mensaje Rodríguez y compañía, que es la que produce este tipo, que es el que tenemos aquí en el Instituto de Gaona, que lo producen tanto como souvenir, ¿sí? Para que se lo lleven los turistas, como para venderlo, para la construcción, para esos zócalos, ya que la introducción de métodos industriales permite abaratar la producción de azulejos y por tanto ya se pueden utilizar en la construcción, para problemas de humedades. Nada mejor higiene. Total. De hecho, cuando se coloca en el instituto se argumenta siempre el argumento higiénico. Son fáciles de limpiar, tapan las humedades, evitan que se manchen las paredes con el roce, pero claro, además de esa función higiénica, también tiene una función cultural. Y es que transmiten ese mensaje, y de hecho este tipo de azulejos se va a expandir, lo vamos a encontrar, tenemos en Bolonia, tenemos en el sur de Francia, tenemos en el Protectorado Español, tenemos en Malabo, todavía quedan bancos decorados en Guinea Ecuatorial. Es que es increíble, es que de verdad me parece la historia alucinante. Luego, dentro de España, en América, hasta Tom Cruise hace unos años tenía unos apartamentos allí en Sunset Boulevard, llamaban el Cádiz Apartments, donde había azulejos de este tipo. La ciudad en Kenosha, la ciudad donde nace Orson Welles, el cine de la ciudad
tiene bancos con azulejos del Quijote. Por estos motivos. En Nueva York, en California, en California va a coincidir con los años 20, más con la época de Hollywood, el llamado Spanish Revival, así que las estrellas de cine se hacen villas que imitan a las casas coloniales. Había una fascinación, lógico. Sí. Y esa fascinación, ¿con qué lo decoran? Por ejemplo, con azulejos traídos de España y muchos de ellos con escenas del Quijote. Vamos a encontrar en Perú, en Argentina, en la desembocadura del Tigre del Paraná, muy cerca de Buenos Aires, hay unos bancos ahí ruinosos con con azulejos de este tipo. La difusión que llegaron a tener por buena parte del mundo fue enorme, y dentro de España, bueno, también en Brasil, en Uruguay. Y luego, pues dentro de España lo encontramos en Galicia. En pueblecitos perdidos de Galicia, los indianos hacían sus casas y las decoraban con azulejos del Quijote. En Asturias, en Cantabria, por ejemplo, la familia Echevarrieta, que tenía... Sí, que compraron posteriormente la finca de la Concepción a principios del siglo. Su finca en Bilbao, Baracaldo, era Munoa. Su concepción en Bilbao era Munoa. Pues en Munoa, que ahora son unos jardines públicos, era la residencia de descanso que tenían allí, ¿no? Pues allí también hay unos bancos con azulejos del Quijote de este tipo, ¿no? Con lo cual lo comento, lo vamos a encontrar por todo el país, en La Mancha especialmente, lo comentaba antes del Alcázar de San Juan. Entonces, esa difusión enorme que hizo que de una manera u otra, pues estos azulejos eran muy populares en toda España, fabricados en Sevilla, en diferentes talleres, pero sobre todo las casas de Mensaque, Ramos Rejano y la que tenemos aquí, ¿no? Lo que tenemos presentado, Mensaque, Rodríguez y compañía, pues se van a convertir en muy populares y además en transmisores de la cultura española. Y me surgen varias preguntas. Una, los que se sitúan en diferentes puntos del mundo de España, ¿suelen compartir alguna vez, digamos, un capítulo, un trozo, una parte concreta del Quijote? ¿O no tiene por qué? ¿Pueden estar con diferentes motivos? Hasta donde hemos podido conocer, se utilizan de manera aleatoria. No había una serie más popular. O sea, y por una cuestión muchas veces también de estética. Tú al final comprabas los que más te gustaban. Claro. Sí, claro. Y lo que sí hemos podido ver al estudiar esta colección, y claro, al ver que estaban colocados en orden, pues eso, la verdad, es un libro que también yo creo que una contribución a cómo trabajaban los talleres sevillanos. Es que por lo menos producían, en Mensaque, Rodríguez y compañía, producían más de 200 tipos de azulejos diferentes. Ahí ha mencionado antes, ¿no? Y vuelvo a Ana, el libro de José Jiménez Aranda. José Jiménez Aranda es un pintor sevillano. Aquí en Málaga, en el museo, tenemos una obra suya muy importante, que yo creo que los malagueños reconocemos rápidamente, que es el cuadro de la esclava. Así es, una maravilla. Y un cuadro maravilloso donde representa con una dignidad tremenda, ¿no? Por una mujer en una situación bastante complicada. Y este pintor, pues como otros, como también Moreno Carbonero o Muñoz de Grain, que están vinculados a la escuela malagueña, pues Jiménez Aranda, él está obsesionado con el Quijote y él quiere crear un Quijote nacional. Él quiere ilustrar un Quijote nacional porque el de Doré, que era más popular entonces, es un Quijote extranjero. Visto por un extranjero. Él parece que incluso tiene modelos, busca lugares, entonces hace una labor de documentación, viste a personajes, ¿no? Hay otro Zuloaga que también hace lo mismo, ¿no? Que hace fotografías de escenas para luego pintarlas, y también contrató a un Quijote, se contrató a un señor que le daba el perfil del Quijote. Y hay una anécdota muy divertida porque en un momento, en una de sus cartas, dice que, claro, que ese señor que está manteniendo para que le haga Quijote para la foto, está comiendo demasiado, se le está poniendo gordo. Total, que se está convirtiendo en Sancho Panza. Si no fuera por la altura. Las figuras de Quijote, ¿no? Entonces, pues parece que Jiménez Aranda también hizo mucho hincapié en esos modelos para dibujar un Quijote lo más auténtico posible. Él muere sin ver concluida su obra. Él planteó 800 ilustraciones, llegó a hacer en vida casi 700, y luego sus herederos pues decidieron convertirlo en un libro. No en un libro, como estaba mencionando Ana, una obra en 8 volúmenes, sí, claro. El que llamado Quijote del Centenario, que son 4 volúmenes con el texto y otros 4 con las ilustraciones.
y ya podemos, gracias a la localización del tomo 1 de las láminas, claro, podemos ver que con las láminas iban siguiendo el orden, los azulejos, con lo cual, digamos, ese tomo 1 es la guía para comprender, es la llave para comprender que están colocados en orden y que esos azulejos están inspirados. Y los talleres cogieron ese libro y lo tenían delante para hacer las plantillas que luego para ir siguiendo también claro. Paso a paso. Y una de las curiosidades de este libro, de Rafael Maldonado y de Víctor Heredia, es que a cada azulejo está su correspondiente ilustración. Y lo he dicho ya antes, pero de verdad que es fascinante recorrerlo, el respeto por el detalle de la producción de azulejos, sí, que es bastante compleja en los esmaltes, en los barros, en ese tipo de cosas que, claro, y además sobre todo porque en aquella época tampoco, y lo ha dicho Víctor cuando ha hecho referencia a todos esos lugares del mundo donde están los azulejos, que no se hizo pensando en algo puramente de coleccionista, algo puntual, se hizo pensando también en un negocio, ¿no? Es decir, y se hacía en grandes cantidades y llama la atención la calidad de ese trabajo de principios del siglo XX, teniendo en cuenta que era una cosa, de consumo casi masivo, ¿no? Bueno, y hablando de eso, que no quiero que se me escape, antes has dicho que precisamente, ¿dónde has dicho que era donde antes hacían el cambio de...? En Alcázar de San Juan. En Alcázar de San Juan, vale. En Alcázar de San Juan decías que ya era un BIC el propio Zócalo. Sí. ¿En Málaga en qué situación se encuentra de protección? Pues no tiene ninguna protección especial, ni el edificio en sí, que ya de por sí, junto con la iglesia de San Felipe Neri, forman una unidad, ¿no?, arquitectónica. Que si está protegido. Está protegido solamente a escala municipal, sí, no está declarado BIC. No es BIC. Y luego, por supuesto, los azulejos tampoco, ¿no? De hecho, realmente, claro, lo que merecería esa declaración, esa protección máxima sería todo el conjunto, un conjunto del siglo XVIII bastante bien conservado, donde intervienen Martín de Aldehuela, Antonio Ramos, Felipe de Unzurrunzaga, y los mejores arquitectos que trabajan en Málaga en esa época. Un edificio más que está en uso, que no creo que eso también supone una complicación y también una virtud que lleva... Se mantiene vivo, ¿no? Está vivo, claro. Y vivo siempre con además jóvenes, ¿no? Vivo cotidianamente, es decir, sigue siendo un instituto, claro, vivísimo. No imagino nada más vivo que un instituto. Que de hecho, pues en horario de tarde, donde ya se imparte la ESA, pues eso permite también que quien quiera pueda acercarse a valorarlo, a ver los azulejos. De hecho... Eso es importante, se puede visitar, que la gente lo estará preguntando. Sí, eso en horario de tarde y, se pide permiso en conserjería, se puede visitar. Y de hecho yo, cuando iba yo a organizar el archivo, tuve una anécdota hace ya muchos años, porque en un artículo en Sur apareció una fotografía de los azulejos. Y cuando yo salí del edificio entraban una pareja y decían, por fin hemos llegado aquí, porque estamos preguntando por el Vicente Espinel y nadie nos sabe decir qué es, y al final un policía local ha dicho, eso va a ser el Gaona. Eso es el Gaona. Y nos ha mandado para acá, mire, es que queremos ver unos azulejos que hay del Quijote, que lo hemos visto en el periódico, y aquí estamos en Torremolinos, allí no hay nada que ver, de lo que decían, ¿no? Bueno, y queremos... su versión, ¿no? Pero, y entonces, hemos visto esto y nos ha llamado muchísimo la atención, queríamos verlo, ¿no? Entonces, hay gente que le llama la atención, gente que ha ido al centro, que lo conoce, que lo ve todos los días, que te acostumbra a convivir con esos azulejos, ¿no? Y que no hemos sido conscientes de ese auténtico tesoro, además que está muy bien conservado. Creo que hay uno que está rajado por el muro, pero se conservan bastante bien. Unos han sufrido más los efectos del sol, los esmaltes, que otros. Hay que decir que están hechos con la técnica de la cuerda seca y que, como te apuntaba Ana, aunque tienen una base industrial, pero el remate de cada obra es artesanal. De manera que, como esto no lo he dicho antes, se reproducen los 11 primeros capítulos, que coinciden con el primer tomo de Jiménez Aranda. Y se reproduce 3 veces. Y luego hay un relleno, digamos, una parte ya que es de relleno, ¿no? Entonces, claro, de cada azulejo hay al menos 3 versiones, con lo cual se puede comparar y nunca hay 2 iguales. Nunca hay 2 Pero iguales. Lo que te demuestra la artesanía. Es fantástico, claro. Lo que puede ver es incluso algunos hay una diferencia bastante grande, hay otros que combinan unos elementos con otros. Es decir, es un mundo que cuando los estudias o te lo explican, ves que es fascinante, ¿no? Y como algún especialista ha dicho, no hay azulejo, no hay una mancha tan verde
como la que aparece en estos azulejos. Porque, claro, acostumbrados a esa imagen de la Mancha como un terreno seco, secano, ¿no? Pues aquí utilizan para el campo el tono verde, ¿no? Con lo cual tiene un colorido muy llamativo, ¿no? Muy vivo. Qué bueno. Y luego, claro, uno de los enigmas que se pudo resolver era el de la época. Cuando se colocaron, antes hemos hablado que fue ese primer tercio del siglo XX, en torno a la exposición iberoamericana de Sevilla del 29 se movieron mucho, se encargaron mucho, pero claro, ¿cuándo se habían instalado aquí en Málaga? Pensábamos que era en los años 30, pero afortunadamente se pudieron encontrar las facturas. Anda. Y las facturas nos dieron además otra clave. ¿Qué es cuánto costaron? ¿Cuánto costaron? Bueno, costaron, creo que eran 600 y pico pesetas en total. Todo. ¿No? Que era un dinero. Era un dinero para la época. Lo pagó el patronato de San Felipe Neri, que era un patronato, un caudal que el instituto administraba y que procedía de los antiguos filipenses, que el obispado había pleiteado por él. Aparecen hasta el abono al albañil, a Baldomero, albañil que los coloca. Qué bueno, ¿no? es que esas cosas son fantásticas. Lo más sorprendente es que la primera factura, los primeros azulejos llegan a Málaga el 4 de julio de 1936. Vaya. Ostras. Vaya, calentito. Entonces, cuando llegas, ves ese documento. ¿Qué hacemos con esto, Dios mío? Exactamente. Ahora que hacemos con los azulejos. Además, fijaros que hay una nota en la misma factura, llegan el 4 de julio, y una nota de diciembre que dice: todavía no se ha podido pagar. Claro, por lo que sea. Claro, entre esas dos fechas, con Sevilla en zona nacional, Málaga en zona republicana, ¿cómo se van a pagar, no? Pues esa ni pagar ni poner, y casi menos mal que no se los tiraron a la cabeza uno y otro. Porque... Y luego, pues, las facturas que ya aparecen de años siguientes, ya parece que se terminan de colocar en 1942, con lo cual, claro, se abre ahí un periodo cronológico. Y con lo cual, en una cuestión cultural, industrial o artesanal, como son los azulejos, nos irrumpe la guerra civil. Con lo cual, tiene otra lectura además. Y ya podemos ver cómo se van colocando progresivamente, no se colocaron de una vez. Y claro, queda otro enigma, que es ¿quién estuvo detrás? Sabemos el nombre del albañil. Claro, de quién lo pagó, pero ¿de quién fue la idea? ¿Quién fue la idea de alicatar con estos azulejos y al colocarlo en orden lo convirtió en una herramienta pedagógica? Una herramienta, en una manera, un Quijote gráfico en el que se puede leer el Quijote mirando estas ilustraciones con una especie de cómic, ¿no? Entonces, ¿qué persona, pues, vinculada al Instituto Provincial, pudo estar, y además sabiendo que estaba antes de la guerra y después, con lo cual esto nos descarta, pues, directores, personas que o fueron asesinadas, o sufrieron represalias, o se marcharon, política, ¿no? O lo que sea. Al exilio, ¿no? Y entonces, por eso, la sospecha, no hay ningún documento que permita corroborarlo, porque aparte de la factura, pero la sospecha es que tuvo que ser el catedrático de lengua y literatura, un personaje mítico en la Málaga de su tiempo, como fue Alfonso Pokonowski, el que estuviera detrás, porque era una persona muy interesada en el Quijote, y claro, él era catedrático antes y lo fue después, con lo cual pudo estar siempre pendiente, velando porque la instalación se realizara de la manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, él la sospecha, y no podemos olvidar tampoco que Pokonowski había sido concejal años antes y fue el que dio nombre a muchísimas calles malagueñas, sobre todo en Pedregalejo, todas las calles con nombre de literatos, de escritores, de países de Iberoamérica, pues fue él el que lo promovió como concejal, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, la preparación de este libro, la investigación sobre los azulejos, pues nos ha ido descubriendo todo un universo. ¡Qué maravilla! Yo estaba pensando ahora mismo la paradoja, ¿no?, de el origen de esta colección de azulejos como reivindicación de la patria, ¿no?, de España, y se ponen justo cuando España se parte por la mitad, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser casi injusticia poética. Sí, pero cuando conoces toda esa información, adquiere una riqueza, un sentido tan ya que lo hace más complejo, pero al mismo tiempo más apasionante, ¿no? Sí, sobre todo que se pusiera contra todos los elementos, ¿no? Que primero la idea, después la subvención, después que llegaran, y después, bueno, pues en ese periodo tan convulso, ¿no? Yo sí quiero, por poner el broche, Víctor, preguntar
preguntarte dónde se adquiere el libro. Eso, y por supuesto. cuándo se va a presentar, se puede visitar. Nos estabas contando algo antes de empezar que no sé si puedes compartir o no. Bueno, el libro se presentó el pasado 9 de marzo. Hay que decir que bueno, ha sido la Fundación Unicaja, que tanto Rafael como yo estamos inmensamente agradecidos que asumiera este proyecto y lo haya sacado adelante más con esta calidad. La obra implica la reproducción no de los 801 azulejos, pero sí de todos los diferentes que hay, que son algo más de 200, con su lámina correspondiente, con el estudio previo. Y la reproducción del color es fabulosa, ¿eh? Estamos muy satisfechos y digo, muy agradecidos a que la Fundación Unicaja haya asumido ese proyecto, ese compromiso, ¿no?, con la cultura malagueña. Insisto que además es un libro interesante para Málaga, pero también yo creo que es interesante para Sevilla, para los interesados en la cerámica sevillana, claro, o en el tema del Quijote, una lectura más de la influencia cultural del Quijote. Yo creo que se puede adquirir en librerías. También, pues, por lo que me han comentado, también alguna plataforma se puede adquirir. Yo creo que las librerías se podrá llegar a ella, también en la Feria del Libro. Y claro, como dentro de unos días se celebra el Día del Libro, ¿no? Exacto. No olvidemos que el 23 de abril, además que coincide con celebramos o se toma esa fecha de fallecimiento de Miguel de Cervantes, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues sí, hemos planificado, ¿no?, aunque se anunciará más adelante, pues una explicación, una presentación de la colección con una visita guiada en el propio instituto, ¿no?, que está prevista para la tarde del 24 de abril. Merece la pena. Exactamente. Lo vamos a dejar igualmente todo vinculado a las notas del podcast para que la gente no lo pierda y que sepa que bajando la pantalla del móvil o en la plataforma que lo esté escuchando va a poder ver todo esto de lo que estamos hablando y pondré también algún enlace al libro para quien pueda adquirirlo y quien quiera hacerlo y que merece mucho la pena, ¿qué te vamos a decir? Que muchas gracias por traerlo. Pues nada, el honor mío, y bueno, también hablo por supuesto con el nombre del coautor, de Rafa Maldonado, y que nos hayáis dado la oportunidad, ¿no?, de hablar de nuestro libro, ¿no? Gracias. Aunque no queremos solo hablar de él, ¿no? Pero... Gracias a vosotros por la excusa de traer temas diferentes, de traer temas chulos y de cosas escondidas que están en Málaga y que todavía podemos descubrir. Y que son auténticos tesoros. Totalmente. Y la verdad es la oportunidad de compartir, tanto el libro como el podcast, la oportunidad de compartir la fascinación que hemos sentido al documentar, al trabajar esta colección, ¿no?, que hemos sido los primeros que nos ha emocionado y que todo eso pues queremos compartirlo, ¿no? Bueno, pues este libro nos da la oportunidad de hacerlo y también de que llegue a gente que pueda estar interesada incluso, ¿no?, pues fuera de la ciudad, y desde luego invitar a los habitantes de Málaga, a los visitantes, a que se acerquen al Gaona y a que conozcan este tesoro que tenemos y que no hemos sido conscientes hasta prácticamente ahora, ¿no? Bueno, pues yo también dejo el tema reivindicativo, que siempre tenemos que reivindicar lo nuestro. Hombre. Vamos a ver si las autoridades pertinentes se mueven por conseguir también ese BIC, que yo creo que lo merece y que ya sí, está o al menos una protección específica, porque muchas veces, no sé si lo hemos hablado aquí en este podcast y no sé si Víctor va a estar de acuerdo conmigo. Muchas veces el BIC es un arma de doble filo, porque el momento que te nombras BIC paraliza, o sea, ya es un parto y, si se me permite la expresión, hacer cualquier rehabilitación en el inmueble, ya el sistema de protección casi es asfixiante. Entonces, una figura de protección mucho más ligera, teniendo en cuenta que es una zona de paso, que es un instituto y que lógicamente hay jóvenes y que hay personas en general, porque el Instituto Gaona también está muy vinculado a la enseñanza un poco más adulta, pero habría que articular y los hay en el catálogo, sistemas de protección más líquidos, ¿no? Si se me permite la expresión, porque muchas veces ya te digo que el hecho de ser BIC parece que y de hecho es la máxima figura de protección arquitectónica que concede la Junta de Andalucía, y no siempre cada cosa necesita ser BIC. Por ejemplo, para mi humilde opinión, y ya nos vamos a meter en otro tema, pero que no, el cementerio inglés no necesita ser BIC. Porque hacer cada cosa ahí, aparte de que no hay dinero y que no hay fondo, es una auténtica locura. Un parto. Efectivamente. Sí, efectivamente. A ver, ¿Tú estás conmigo, Víctor, o no? Sí, evidentemente es importante que estén protegidas, identificadas, protegidas, reconocidas, ¿no? Catalogada, estudiada, analizada, ya está, pero... Y que luego las herramientas de protección sean compatibles con una conservación adecuada,
que no se complique, más allá de que, por supuesto, hay monumentos de máximo interés que tienen una máxima sensibilidad, pero en otro a veces quizá una protección de máximo nivel puede ser contraproducente de cara a desarrollar una protección práctica, ¿no? Más dinámica, claro, de decir, aquí se rompe, aquí se arregla, aquí y no tienes que mandar el expediente a Cultura lo tiene que autorizar, entonces te mueres esperando. Sí, y en el caso del cementerio inglés nunca mejor dicho. Claro. Lo dicho, protección para el Quijote del Gaona. Sí, protección para totalmente. El Quijote del Gaona. Y que la gente se anime a ir a la presentación del libro. Y antes dejo yo también ahí lo mío para recordarlo. Este jueves día 9 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Malagueta, la charla sobre el Hotel Miramar. Perfecto, pues como nos vamos de tiempo voy a despedir a los dos. Así que, Víctor, mil gracias, de corazón y enhorabuena por el libro. Gracias. Y también gracias, a Rafael. Gracias a vosotros. Y Ana, nosotros nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando a partir de la semana que viene. Así que es un placer siempre tenerte con nosotros, Víctor. Y a ti, Curro, por supuesto, gracias siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.